Bueno, hola, soy de Gardismo, aquí en una nueva faceta. Como ven, haciendo un video. Bueno, aproveché la oportunidad porque hubo ese Brasil-Marruecos y me gustaría analizarlo con ustedes. Y bueno, siento que todo el trayecto siguiendo Brasil en estos últimos, mínimos, en estos últimos 4 años, eh, consideraba que era una buena ocasión para hacer un video y bueno, hacer un pequeño análisis sobre el Brasil-Marruecos. Eh, Hago este video sin guía, sin guión, porque realmente quería hacerlo un poco más natural de lo que sentía y de lo que me transmitió el partido, especialmente de lo que vi de Brasil. Y bueno, siento que cualquier recomendación, cualquier duda, cualquier crítica, estoy a la orden, estoy todo oídos y bueno, básicamente el video lo voy a resumir en pequeñas cuentas en un análisis individual de cada jugador de Brasil, luego en un análisis un poquito más general de los jugadores marroquíes y bueno, luego un poquito de lo que vi de Brasil de Ancelotti, algunos aspectos tácticos que me gustaría discutir y luego alguna recomendación personal de lo que puedo sentir que Brasil puede mejorar en lo que le queda de Copa del Mundo. Bueno, empezamos con los jugadores brasileños. Alisson, que vuelve a aparecer en la foto de un gol. Se puede decir que se vuelve a equivocar en un gol. Y bueno, básicamente lo único que puedo sacar de esto es que Alisson ha perdido una capacidad física notable. Le faltaba desde hace unos años ese pelín de agilidad. Hoy vuelve a quedar en evidencia que ya no es el mismo de antes desde el tema físico. A saber las razones, puede ser la falta de continuidad, las constantes lesiones, falta de regularidad con el Liverpool, pero ya le queda muy poco cartucho como para seguir siendo respetado en la selección, porque no es un arquero salvador y ahora que no es un arquero salvador, se sabe que no es un arquero salvador y ahora que ya no tiene ese aspecto físico que lo caracterizaba y no es un baluarte en la salida de balón, siento que ya es muy indefendible lo de Alisson. Vuelve a aparecer en la foto del gol. Entonces, bueno, criticable. Sí, no siento que sea su error principalmente. Es un gran pase de Brahim, pero bueno. Lo mismo de Alisson desde 2019 para acá con la selección. Luego pasamos con Douglas Santos, que bueno, creo que fue lo más correcto de Brasil. Un jugador que suele hacer partidos muy correctos, sin errores, no se arriesga mucho con balón y es un muy buen ganador de duelos, es una característica que me gustaría destacar de él. Ayer contra, bueno, te puedo decir sin problema, los dos mejores jugadores de Marruecos, que son Brahim y Hakimi, que están en un momento de forma muy bueno, detectó y planteó muy buena actuación contra ellos. Detectó muy bien cuando Hakimi llegaba a último tercio. Ibrahim lo supo contener bastante. Siento que Ancelotti apuesta con él, busca mucha más solidez, porque es una realidad que este Brasil en defensa le falta un pelín de solidez. Bueno, al menos eso ha demostrado. Yo siento que con los nombres actuales sí la tiene. Pero bueno, muy buen partido, correcto, con balón. No me acuerdo alguna vez que se haya equivocado, pero poco más. Un 7, un jugador de este estilo que yo siento que bueno, puede sumar la selección desde la solidez y la estructura defensiva, más allá de la brillantez que puede tener a la hora de proyectarse, que para mí no la tiene. Bueno, luego pasamos, bueno, Magalhães y Marquinhos, que lo voy a hacer, voy a hablar de ellos en forma de dupla. Ayer, bueno, en el gol salen también en la foto, pero en líneas generales me parecen correctos ambos. No siento que hayan jugado un gran partido, pero tampoco hicieron un mal partido, por así decirlo. Magaláes me gustó mucho más que Marquinhos con balón. Marquinhos algunos errores con balón que son imperdonables. Esta selección de Marruecos es muy buena, pero en fases finales eso te puede costar una eliminación. Magaláes, bueno, correcto, igual que Marquinhos. Eh, Son intocables, son los mejores defensores en la actualidad para Brasil.
creo que es la base para construir de ellos, a construir, es con ellos. Bueno, siento que ambos aprueban, pero nada del otro mundo. Le costó un poquito detectar en cierta parte de la primera mitad los movimientos de Seibari, que es un delantero muy ágil, muy dinámico, se movía por todo el frente de ataque, como podemos ver. Y a veces en los saltos para anticipar, Magaláes o Marquinhos dudaban bastante y no llegaban ahora para anticipar. Pero bueno, siento que con la marcha del partido fueron acoplándose y fueron mejorando. Bueno, luego pasamos a Ibáñez, que es lo que yo he hablado, mal partido. Ancelotti apostó con él, entiendo por qué apostó con él, es un muy buen jugador Ibáñez, pero le costó el partido porque es obvio, un tipo que nunca ha jugado lateral, me dicen que ha jugado en la Roma, jugó 3 partidos en la Roma de lateral y uno fue de cambio. En el Al-Ahly lo mismo, le costó y más contra un Masraoui que estuvo encendido, sobre todo en la conducción de afuera hacia adentro en propia cancha, lo hizo muy bien y llegaba muy bien esa conducción desde propia cancha, fue una de las claves para el fútbol de Marruecos. Y bueno, Ibáñez le costó, pensé que Ibáñez iba a aportar un poquito mejor en los duelos individuales, un jugador que medía, en mi opinión, muy bien la entrada, pero le costó versus el Canut, versus Bilal el Canut, queda muy mal parado en 2 o 3 ocasiones. Era esperable esto para mí, era un jugador que nunca había pisado esa franja, le costó mucho el posicionamiento. Y bueno, más allá del amistoso que jugó con Brasil anteriormente, que lo hizo bien, porque el contexto ayuda, son contextos totalmente distintos. Siento que bueno, Ibáñez le pasó por encima totalmente el partido. Y bueno, vamos a ver qué se inventa Ancelotti ahí. Yo no sé si seguiría apostando con él, es mi duda. Siento que es un perfil al que hay que sumar y que capaz pueda aportar, pero no sé, es muy mal parado y mi predicción con él es que va a salir del 11 porque es el principal señalado seguramente del primer tiempo o de la defensa, bueno, de la defensa el que más. Bueno, luego pasamos al medio campo, que es una de las grandes razones y críticas que se ha visto en el último tiempo, que es con bueno, empezamos con Guimaraes y Casemiro, que ambos tenían un rol un poquito más conservador, de ser ese doble pivote, pero es que ninguno de los dos aportó nada en ninguna de las dos facetas del juego. Casemiro, empezamos con Casemiro totalmente ultrapasado. Siento que el contexto en el United con Maino y Bruno Fernández, que son socios muy buenos para su fútbol, lo ayuda, pero hoy con la selección, con Guimaraes, que tampoco, siento que es otro tándem, con otros que voy a hablar un poquito más adelante, que se coloca por creer que, como son grandes jugadores, porque lo son, van a funcionar juntos, pero el encaje no es así. Y el fútbol es encaje de sociedades. Y bueno, Casemiro muy mal porque le costó, nunca detectó el movimiento ni del Al-Nawi, ni del Wadi y ni de Ounahi, nunca lo detectó. Llegó tarde en todos los momentos, en todas las sociedades en corto que proponía Marruecos, llegaba tarde, no cortaba muy bien y con balón muy lento, con balón totalmente pasado físicamente por los marroquíes, le interceptaban bastante fácil y bueno, desde el pase cuando conectaba no lograba activar en zonas importantes, no lograba activar a Vinicius o a Rafinha en momentos importantes y no lograba crear sociedades o asociaciones en corto un poquito más dinámicas, que es lo que le faltaba a Brasil. Muy mal Casemiro. Desde la conducción también sentía que tenía una marcha menos, extraño, pero ya es costumbre porque el otro día le costó versus Egipto. Y bueno, vamos a ver qué hace Ancelotti. Esta es una de las grandes dudas porque siento que Casemiro, si me lo preguntan, es pieza intocable para Ancelotti en la selección. Y bueno, gol de Arabia, que estoy viendo, aprovechando el video mientras juega Arabia y Uruguay el primer tiempo. Pero bueno, muy mal, vamos a ver qué hace. Yo creo que va a seguir confiando en él, pero bueno, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Guimaraes es lo mismo, se encuentra una asistencia por obra, gracia divina y de Vinicius. Y lo mismo, no supo ser bueno desde la conducción de balón para romper líneas de presión. No detectó nunca los movimientos del medio campo marroquí que los tenían dando vueltas a Casemiro y Guimaraes.
muy, muy, muy predecible desde el pase y muy poco, no solucionaba nada desde la salida de balón. Otra cosa, se escondían bastante a la hora de la salida, muchos errores no forzados en la salida de ambos, un poquito más Casemiro, que bueno, salió al mediocampo por Fabiño, que bueno, no mucho mejor, pero un poquito más posicional y correcto defensivamente, así puedo decirlo. Bueno, pasamos a Paquetá, que bueno, esta alineación de Brasil no es así tal cual, como la tiene SofaScore, que lo tengo solo de guía, no por las estadísticas. Bueno, Paquetá, criticado, creo que el que más. Fue un mal partido de él, pero sigo creyendo que es la idea de Ancelotti. Creo que Ancelotti encuentra un mejor equipo con un tercer mediocampista. Obviamente partiendo desde el 4-4-2 en defensa, pero cuando hay balón, Paqueta tuvo la libertad para caer al medio, para recibir muy abajo, para ser ese hombre del tercer mediocampista, ser ese hombre él, y porque es el que más capaz, más allá de la idea de Neymar, que vamos a ver si, que es un caso hipotético que no pienso discutir, como ustedes saben. Pero bueno, Paquetá muy, muy flojo, no supo marcar diferencia en ninguna de las tres alturas, bajó muchas veces para la salida de balón, perdió y en el último tercio no logró ser ese enlace entre Igor Thiago, Rafinha y Vinicius y el medio campo. Pero raro Paquetá, otra vez bastante mejorable. Yo sigo siendo un defensor de su fútbol porque es la realidad que desde su debut solo Neymar ha sido mejor que él en la selección y es un hombre el único capaz de ser el enlace y ese tercer hombre del medio campo que tanto necesita Brasil. Pero muy mejorable su partido, defensivamente, bueno, poco más, pero bueno. Eh, Hay que ver si mejora Paquetá o si va a ser otro sacrificado, que no creo. Pero Lidia Ancelotti está cada vez más cerca, en mi opinión, por eso digo que es un buen empate. Pero bueno, eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pasamos a Rafinha, que bueno, partió, se ve un poquito más aquí, pero para mí partió en la banda izquierda porque es la realidad. Rafinha ya no es un jugador de banda derecha para marcar diferencias como lo fue en el Leeds, en la selección brasileña o en el Barça en su primer año. Ya no es un jugador de ese estilo. Ahora puede jugar con la izquierda, por la izquierda y lo ha hecho muy bien, innegable. Pero es lo mismo, lo intenta por la izquierda, entiendo y me gustó que Ancelotti probara ese 4-4-2 con Vinicius con esa libertad como segunda punta o extremo izquierdo y Rafinha también por la misma banda porque es la sociedad a la cual Brasil deben que confiar en teoría porque son los jugadores con mejor actualidad y con mejor renombre del ataque. Pero bueno, el fútbol es un querer y no poder. Lo que veo de Rafinha y Vinicius es como sí, pero no, porque realmente no encajan. Muy pocas veces se juntan, muy pocas veces han hecho acciones colectivas que tú digas aquí hay algo con lo que construir. Y con Rafinha ya llega un punto donde no está participando lo suficiente como para ser una estrella. Se le ha dado partidos con la libertad de ser este hombre versus Panamá, sobre todo partiendo de la derecha, cayendo en el frente de ataque en todas las acciones. Y ya se le están acabando los cartuchos como para tener argumentos para ser defendible en la selección. Pero bueno, mal partido desde el duelo individual también. Rafinha perdió absolutamente todo, no supo activar como pasador a nadie. Muy vacío lo de Rafinha y desde la pelota parada es otro tema que bueno, no hizo una bien. Pero vamos a ver, yo sigo creyendo que si va a jugar Rafinha tiene que jugarlo por la izquierda y Vinicius por la misma banda. En un 4-4-2 es la única manera. Rafinha también llegó un momento sin balón donde por más que ímpetu que otra cosa, cayó por derecha a presionar como loco y se formó un 4-3-3 con Vinicius como extremo y Gorteago y Rafinha en el frente de ataque. Pero un descontrol, eso fueron antes del gol de Vini, un poquito también, un poquito después, del 20 al 40. Del 20 al 40 Rafinha cayó a derecha a presionar como loco. Pero bueno, siento que muchas cosas que mejorar para Rafinha, es verdad. Y también muchas cosas que manejar con esa dupla Vinicius-Rafinha tan criticada para Ancelotti. Eh, bueno, luego pasamos a Vinicius, que aparece un golpe en la mesa porque lo necesitaba Vinicius, lo necesitaba Brasil. Eh,
un gol en un momento donde Brasil la pasaba mal, donde realmente si no anotaba y no encontraba esa jugada, creo que el resultado iba a ser mucho peor. Y bueno, parece, activa, hace buenas dos jugadas, una que no le sacan la amarilla a Hakimi, otras dos a Igor Thiago y alguna que otra opción rescatable desde esa conducción que ha mejorado mucho y lo he venido comentando desde hace tiempo, que es esa conducción de afuera hacia adentro muy fluida para tirar el pase al hombre libre por derecha. Lo intentó varias veces, pero su partido también es flojo. Y bueno, es algo de lo que voy a hablar ahorita y aprovechar. Vinicius con Brasil es un jugador de jugada, no un jugador que haga partidos redondos. Versus Panamá, su último partido redondo, porque hizo un muy buen partido, el otro día en el amistoso. Pero le cuesta tener ese peso total de un partido para él, ya no es ese jugador de repetición constante de esfuerzo. Le está costando en Brasil, al menos en Brasil estoy diciendo, pero está apareciendo en el momento clave. Justo y espero que esto sea un golpe y un cambio y un antes y un después para Vinicius en Brasil, que ha sido mejor que Rafinha, que muchos jugadores, sí, totalmente, pero hay que exigirle como un élite, como un super élite, que es lo que es, y hay que subir esa vara de exigencia para él en la selección. Su partido es bueno porque no es tan bueno, realmente hay que decirlo, no me parece tan bueno, pierde mucho en el duelo individual más allá que es contra Hakimi, que es el mejor lateral derecho. Pero tiene cuatro opciones en el partido que son bastante buenas y que pueden cambiarte un resultado porque es una estrella, porque aparece en el momento indicado y tiene esa característica de que es un jugador con grandeza incluida, pero muchas cosas que mejorar. Yo creo que va a seguir teniendo libertad, eso sin duda, pero vamos a ver de qué forma. Y bueno, Igor Thiago, que realmente inentendible porque juega de titular. Me gusta la titularidad de Igor Thiago por esto mismo, porque iba a dar pena, yo lo sabía. Realmente no es crítica, es la realidad. Jugador que no te aporta nada, porque Brasil no juega para su fútbol. Muy pocas veces llegó y molestaba a los centrales o era un delantero bastante posicional para fijar a los centrales. Presión más allá de ímpetu, algún empujón que metió, muy poco. Con balón un desastre, no pivoteaba. Bueno, Igor Thiago, esto era lo mejor que le podía pasar a Brasil, que jugar y que el mundo se diera cuenta que ya no le da. Y bueno, histeria nacional es lo que hay que armar para que entre Endrick y bueno, o más importante, para que no juegue Igor Thiago más. Bueno, así ya en línea rápida, ingreso bueno, Luis Enrique, nada del otro mundo, muchos mejores partidos ha tenido la selección, pero es otro jugador que hay que tener conversaciones incómodas porque ha sido de lo mejor con Brasil, se ha sabido desde siempre. Cuña no ingresó mal, eh, entendió muy bien su rol como segundo delantero. Vamos a ver qué tal lo hace si sigue Ancelotti con el 4-4-2 con Vinicius y Rafinha por izquierda, es decir, que va a jugar de delantero y de punta de lanza. Epa. Pero si juega Vinicius y Rafinha, eh, porque siento que como punta de lanza no es su mejor posición. Y bueno, vamos a ver si Ancelotti apuesta por él y no por Endrick. Danilo Santos, bueno, es un tema más adelante, pero para mí es ser titular. Fabinho mejor que Casemiro, como ya dije, un poquito más correcto defensivamente, y Danilo mucho mejor que Ibáñez. Lo que es el César es el César. Entonces, pues a mi postura personal con Danilo lo hizo muy bien, estuvo muy correcto en el corte, aguantó, muy buen corrector estuvo, hizo una muy buena segunda mitad, buena, no muy buena. Aquí ya es un problema grande de nosotros, me incluyo, de sobrevalorar con las palabras ciertas actuaciones, pero bueno, Danilo bastante correcto, mejor que Ibáñez, y espero que bueno, si me dicen, para mí va a apostar con Danilo por un tema más de rendimiento, porque se vio, y también de jerarquía y de liderazgo. Bueno, terminamos con Brasil individualmente. Pues bueno, hablando de Marruecos en líneas generales, baile cultural, futbolístico y para los ojos del mundo
del mediocampo de Marruecos. El Ainaoui, Bouhaddi o Unai moviéndose por todos lados, pidiendo el balón, una diferencia total con el mediocampo de Brasil, que es lo que se caracterizaba de Brasil, no por un tanto de control, porque Marruecos no tuvo el control, sin duda no lo tuvo, exactamente, pero es que en todos momentos están siendo opción, moviéndose, pidiéndola, asociándose entre ellos. Siento que eso fue algo que me gustó mucho de ellos, una selección que actualmente es mejor que Brasil y que muchas más, que eso es otro tema viendo el mundial que estoy viendo. Sin duda Marruecos es gran candidata, pero especialmente por ese medio campo con una personalidad, con un físico, porque eso no se opina físicamente, pero tiene la posibilidad de estar 90 minutos pidiendo el balón, demandando en el medio campo, que eso necesitas una capacidad física buena. Y bueno, los laterales muy bien, dos grandes laterales y ambos con una capacidad muy bien. Hakimi en el duelo contra Vinicius, que era la gran expectativa. En la única que no estuvo, que bueno, no era especialmente él, Vinicius marca gol, pero el resto, bueno, también un poco salvado por la patada que mete, que puede ser expulsión, y no condicionó ninguna ni la amarilla, entonces también criticable ahí el árbitro. Pero muy bien Hakimi en el duelo defensivo, y también Mazraoui y Hakimi tienen algo de que tienen la capacidad de conducir y romper líneas de presión en esa conducción desde propia cancha hacia adentro, que es muy buena, muy pocos laterales en el mundo tienen, una cualidad a construir de Marruecos. Y bueno, Brahim otra vez de jugadas, como Vini. Tengo mucha expectativa por el Mundial de Brahim. Ounahi fue el menos destacado, fue cambiado de hecho de Marruecos en el medio campo, pero me gustó mucho cómo entró el chico Mouravet. El chico del Estrasburgo entró muy bien pidiéndola por todo el campo y siento que es un jugador a seguir. Me gusta mucho lo que he visto de él. Y bueno, otro jugador que hizo mejor partido que el mediocampo de Brasil, que valdrá mucho dinero. Y bueno, Isaibari, muy buen partido, moviéndose por todo el frente de ataque, marcando gol, que es importante para un delantero. Saibari, que bueno, me permiten, yo creo que no tenía muy buen presente con Marruecos desde lo que conozco. Y, y bueno, mira, vamos a ver, anotó versus Madagascar, pero bueno, tampoco un jugador tan fijo en Marruecos, ya con la brillantez que tiene Marruecos en su cualificatoria, no es el otro mundo para mí, pero bueno, capaz una cosa personal conmigo de lo que había visto. Muy buen jugador, Saibari. Luego los que entraron, Talvi, poco, de Mouravet ya hablé, me gustó mucho. Y bueno, los restos hicieron buenos 20 minutos, lo que agregaron, pero poco más, nada que exigir. Nada de lo que elogiar tanto. Bueno, ahora hablamos en líneas generales, creo que es el momento más importante de los aspectos tácticos del partido de Brasil. Ancelotti cambió algo, me gustó, tuvo un poquito más funcional, por así decirlo, con mucha más libertad de sus jugadores. Se pudo ver en la posición de Rafinha con y sin balón, pero sobre todo se vio con la de Paquetá. Le dio su libertad, es algo que no se había visto con Dorival y es algo que lo que yo criticaba, como ustedes han seguido conmigo, con Brasil. Se vio en esos 5 partidos con Diniz, pero poco serio. Con Tite era otro problema. No había una estructura posicional muy rígida que era muy criticable porque no sacaba lo mejor de sus jugadores. Bueno, hoy tuvo eso, los jugadores no acompañaron porque es que no acompañaron, realmente muy pésimo. Yo siento que lo que falta en esta selección no es un problema de Ancelotti en la táctica o en el planteamiento, porque ha entendido muy bien lo de Ibáñez, que para ganar Solís en la defensa, lo de Douglas Santos, lo de Vinicius y Rafinha por la misma banda, lo ha entendido todo y lo ha cambiado, porque no es el mismo equipo que planteó Ancelotti ya en Ecuador en su debut, no era la misma idea, se ha venido acoplando como siempre sabemos, adaptando a lo que tiene, y es una gran característica y por eso es el mejor en lo suyo. Bueno, entonces las libertades que dio y se ha venido adaptando,
lo de Vinicius y Rafinha en la misma banda, lo del tercer hombre del medio campo, que era algo que no tenía y se le había criticado y entendió que era verdad, y ha mejorado Brasil con el tercer hombre del medio campo. Y le dio las libertades a sus jugadores, Guimaraes y Casemiro un poquito más fijos posicionalmente porque es necesario, Rafinha muy a su manera atacando, y bueno, Vinicius con su libertad porque en realidad él debería ser el segundo delantero porque es un 4-4-2, pero jugando como extremo, cayendo por las zonas que le gusta y destacando a su manera y cómo entiende el partido. Eh, pero se le dio esa libertad a Paquetá, no demostró ser ese jugador, al menos hoy, al menos el otro día, para ser la libertad, pero a mí me deja mal el partido por las actuaciones individuales, pero yo sigo teniendo la fe de que Ancelotti está entendiendo un poco más de lo que necesita Brasil y se va a ir adaptando a la marcha, y en un torneo corto aún más. Tiene que sentir esa emoción, esa pasión, esa sensibilidad más que todo para entender lo que necesita Brasil, y espero que lo haga en este torneo corto como es el Mundial, que menudo torneo corto. En aspectos más generales, más allá de mi consideración a la estructura y la formación de Brasil, que para mí tuvo libertades individuales para que tengan la capacidad de entender e interpretar el partido a su manera los jugadores. Brasil defendió un 4-4-2. Generó problemas esto porque siempre en el 4-3-1 de Marruecos tuvo superioridad numérica en el medio campo. Guimaraes y Casemiro nunca supieron detectar, como ya dije, los movimientos del medio campo de Marruecos. Le costó mucho entender la secuencia de jugadas de los marroquíes. Brahim también caía al medio y sumaba más, entonces era un problema mayor. Y Seibari era un jugador que se movía entre cualquier espacio, entre central e interior, central y pivote, de los dos lados, y le costaba mucho el salto a Magalhães y Marquinhos al inicio del partido, sobre todo. Sin balón en ese 4-4-2, Vinicius fue el que tuvo esa libertad sin balón, ojo, para no defender tanto. No tuvo también los retrocesos, Casa muy pocas veces retrocedió, pero bueno, creo que eso ya era un parte del guión que tenía Ancelotti preparado. Es algo que se entiende, es algo que se ve y no es la primera vez que vaya a pasar con un equipo y menos con Brasil. Rafinha sí fue un poquito más sacrificado, pero siento que tampoco presionó bien. Fue por algo más de ímpetu, por eso también cayó a la derecha en algunos momentos a presionar. Pero en los retrocesos Brasil no estuvo bien, y Guimaraes y Casemiro sin balón iban a 20 por hora. Y con balón también, pero bueno, en la salida de balón muchos errores no forzados. Ibáñez le costó también orientarse con el control. Paquetá recibiendo mucho de espalda y siempre perdiendo porque lo incomodaban bastante. Magalhães y Marquinhos bien. Marquinhos en el primer tiempo un poco flojo en la salida. Y Guimaraes y Casemiro, dos problemas. Primero, no eran seguros con el balón desde el pase y desde la conducción. Y desde el control tampoco lo eran. Y lo otro no se mostraban. Por un tema de miedo, por un tema de encaje. No lo hacían. Entonces también criticable de su parte cómo manejaron la salida de balón por lo menos. La construcción de balón, la conservación de la posesión, Brasil muy flojo, mejor que Marruecos en cierta parte tampoco, no lo siento así, pero muy previsible, muy lenta, muy estática, el mediocampo sobre todo, con un Vinicius que sí intentaba y sí cambiaba algo un poquito, pero tampoco estaba muy lúcido. Nunca activaron a Igor Thiago, no se buscaba él tampoco para hacer eso, le daba igual. Rafinha tampoco fue activado y nunca tuvo un momento donde Rafinha él ofrecía ventajas desde su pase o desde su figura, no condicionaba. Y bueno, en el último tercio, poco más, dos jugadas de Vinicius que fueron buenas, dos ocasiones de Igor Thiago que no se aprovecharon, una jugada de Vinicius buena para Rafinha que tampoco fue aprovechada, y la pelota parada poco más. Sí, en líneas generales, para que no se acabe el video, tengo más opiniones. La presión, como ya dije, Vinicius un poquito menos, no fue sacrificado, que se le dio la libertad. La salida de balón floja, pero fue mejorando con el paso del tiempo gracias a la figura de Magalhães y Marquinhos.
poca participación. Y Fabinho también, hablando de esto, me acabo de acordar. Fabinho un poquito más correcto que Casemiro. Al menos mejor desde el control, no parecía tan dantesco. Y bueno, ahora para pasar a la siguiente parte, de una forma más rápida, voy a hablar de lo que yo creo que será el Brasil y de lo que yo quiero que sea el Brasil para esta Copa del Mundo en lo que queda. Esto era la alineación que yo creía que iba a utilizar Ancelotti, no es la mía. Yo siento que bueno, va a seguir con Alisson por un tema de nivel, no hay duda de eso. Gabriel y Marquinhos son fijos. Y Danilo para mí va a ser el lateral derecho de la Copa por los momentos. Creo que pensar en esto es muy diluso. Porque una idea y un riesgo a Ancelotti total que ya tomó con Ibáñez. No creo que lo haga otra vez. Por eso para mí Danilo va a ser el hombre de lateral derecho. Para mí, buen partido. Otra vez lo mismo. Yo pensaba que iba a utilizar a Alessandro, pero Douglas Santos se ganó el puesto. Para mí va a seguir en línea de 4. Esta para mí va a ser la de la Copa. Veamos si se arriesga con Ederson o con Ibáñez. Me gustaría Ibáñez, pero esta es la que yo creo que va a ser de Ancelotti. Y luego el mediocampo, para mí Ancelotti va a seguir confiando en Paquetá. Voy a borrar esto un poco, disculpen. Entonces bueno, para mí sin balón este va a ser el equipo de Ancelotti versus Haití. Para mí lo va a hacer con la duda personal de si juega Fabinho como pivote posicional o si juega Danilo y Guimaraes pasa un poquito más retrasado y Danilo y Paquetá pasan a ser un poquito más dinámico y buscan juntarse más para ofrecer más movilidad en el medio campo. Un poquito, bueno, cambiamos un poco las posiciones también, pero bueno, esto sería sin balón en cierta parte. Para mí Cuña va a jugar, a no ser de histeria nacional, que es lo que he venido hablando, pero es un tema hipotético, un tema de mi cuenta que no quiero analizar. Aquí yo quiero hablar del partido y de lo que yo creo desde el análisis serio. Pero Endrick sería el mejor jugador para este Brasil, para cualquier equipo. No entiendo en qué cabeza cabe Ancelotti que no juegue Endrick por un tema de presión, que es el jugador que mejor presiona a Brasil. Aunque sea un tema de ímpetu, Rafinha es el mejor, es cierto, acordándome. Es el mejor punta de lanza, es el mejor pasador entre los delanteros y es el mejor gambeteador entre los delanteros. No sé qué más razones hay. Y otra cosa, es el que tiene mejores números en la selección de los delanteros. Bueno, siento que hacer así con balón, pero también hay otra opción que yo creo que puede pasar si se sigue hablando en los medios, como puede pasar como se pudo ver en los Olímpicos de 2016 con Neymar y ese Brasil que le costó en estos primeros dos partidos. La figura del LH, Luis Enrique, que ha sido sin duda el mejor jugador de la era Ancelotti, por lejos del segundo con Vinicius. Y bueno, siento que puede ser del ataque, hablo yo. Siento que puede ser, y para mí sería importante que jugase él. Y bueno, para finalizar, el equipo que haría para lo que queda de Copa del Mundo para Brasil sería Alisson en el arco, no hay de otra. Gabriel y Marquinhos, fijo. Yo utilizaría Ibáñez como lateral derecho. Douglas Santos como lateral izquierdo, siento que lo ganó. Guimaraes, siento que puede ser buena opción. Siento que va a estar fijo. Muchos cambios, tengo duda con Danilo, pero Danilo lo voy a dejar. Luis Enrique, yo siento que se tiene que ganar un puesto. Y para mí, para evitar un tema, tengo esta duda. Endrick otro fijo.
Acuña puede ser para mí mi opción favorita, a espera de cómo está Acuña, de cómo está Neymar. Y pero yo siento que lo mejor sería, puede ser también esto, pensándolo bien. Obviamente ciertos temas, pero me gustaría esto mucho. Pero siento que en cierta parte el Rafinha, Vinicius, hay que darle una última bala versus Haití para ver si hay un efecto de bola de nieve para que puedan crecer en un partido que en el papel parece fácil. Pero bueno, veamos. Pero Hendrik fijo y bueno, hasta aquí el video. Cualquier recomendación, cualquier consejo, soy todo oído. Estoy a sus órdenes, espero que les haya gustado. Disculpo por los nervios, por cualquier cosa, pero bueno, espero que les guste, muchachos.